Seguidamente tiene la palabra el portavoz del Grupo de Podemos, señor Moscoso Sánchez. Gracias, señor presidente. Señorías, quisiera comenzar mi intervención uniéndome a las felicitaciones a todos aquellos y aquellas diputadas que inician su labor parlamentaria en la actual legislatura, a los nuevos y nuevas como yo y también a quienes ya albergan en esta casa alguna experiencia de legislaturas anteriores. Señor consejero, felicidades también por su nombramiento. Le deseo, con sinceridad, una legislatura productiva y beneficiosa tanto para usted como para la Junta de Andalucía y, sobre todo, para la ciudadanía andaluza. Le transmito desde este momento que en el Grupo Parlamentario Podemos encontrará un fiel aliado con ese compromiso para alcanzar los acuerdos que mejor contribuyan y que convengan para la buena gestión de la actividad turística y deportiva en Andalucía. Pero tampoco dude que por este mismo motivo nos tendrá en esta Cámara enfrente, asumiendo la responsabilidad que, como usted, hemos prometido con la ciudadanía. Responsabilidad para ejercer la función de control y fiscalización de las decisiones que se pretendan adoptar desde el Ejecutivo andaluz. Una labor, la de control y fiscalización, que deseamos desarrollar en todo caso de forma constructiva. A este respecto, valga también expresar como prolegómeno de la legislatura cuya actividad parlamentaria se acaba de iniciar, que la realidad política de Andalucía ha cambiado. Ha cambiado. Las pasadas elecciones autonómicas, la ciudadanía andaluza decidió que esta casa, el Parlamento de Andalucía, fuera más rica en forma de expresión política y democrática, más plural, más viva. Eso sí, una realidad política en la que reside el pluralismo implica necesariamente una enorme capacidad de diálogo y de trabajo para incorporar los distintos puntos de vista y voluntades con los que construir conjuntamente los acuerdos políticos. A este respecto, quisiera aclararle a usted y al resto de diputados y diputadas de esta Cámara dos aspectos que definen la posición y la voluntad política que mueve a nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, renovar la forma de hacer política. Renovar la cultura democrática que tiene lugar en nuestro sistema político y en nuestras instituciones. Un sistema democrático en el que las voluntades reales de la ciudadanía encuentren suficientes y efectivos canales de expresión, que se oiga la voluntad popular y que garantice los principios de racionalidad, coherencia, eficacia y eficiencia que es propia y que se espera de la función pública. En segundo lugar, defender la socialdemocracia. El concepto de socialdemocracia se ha pervertido. Ese es el problema. Se ha desvirtuado en las últimas décadas y se ha desvirtuado en los partidos que dicen ser de izquierda. Porque una cosa es hablar de socialdemocracia, una cosa es incorporarlo al discurso y una cosa muy diferente es llevarlo a la práctica. El problema es cuando ya no se cree en lo que se hace ni en lo que se dice. La socialdemocracia supone la defensa a ultranza de los intereses de la ciudadanía, la defensa a ultranza de los servicios públicos, de los derechos civiles, de las garantías sociales. Y lo que vemos no es precisamente eso. Lo que percibe la ciudadanía es que los intereses del sector económico se anteponen en demasiadas ocasiones a los intereses ciudadanos. Y eso no es socialdemocracia, porque los mercados no hablan el mismo lenguaje que la gente corriente, que son quienes nos encomiendan la representación de estos, sus intereses, y no de los mercados. Y si no me creen, deje hablar a la gente. Estos principios axiales sobre la posición del Grupo Parlamentario Podemos, a los que me he referido, y sobre los que se pronuncia en favor la ciudadanía andaluza en nuestros tiempos, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la eficacia y eficiencia de las administraciones, la equidad social, responden en buena medida a la sabiduría, a la experiencia y a la voluntad de quienes viven los males y las bondades, los ciudadanos y ciudadanas en definitiva, que se desprenden de las políticas de nuestros gobernantes. Señores diputados y diputadas, se hace necesario un cambio profundo en la forma de gobernar y de legislar, más que nunca en el contexto actual, con grandes limitaciones presupuestarias, con una reducción significativa de la financiación europea, con mayor pluralismo político.
Se hace necesario un cambio profundo en la forma de gobernar y legislar las grandes normas y leyes, que sin una aplicación real en la cotidianidad y los problemas próximos a los andaluces y andaluzas ya no tienen cabida. A los hechos me remito, y con esto entro en materia. En relación a la política deportiva de Andalucía, el Gobierno de la Junta puso en marcha en el año 98 una ley del deporte, una ley que se nos vendió a la ciudadanía como un gran logro en aquella legislatura, con la cual se preveía un cambio significativo en la realidad del sistema deportivo de nuestra tierra. Yo estuve presente en la presentación de esa ley. Una ley que ha marcado la implementación de numerosos planes y programas deportivos en este tiempo y que, sin embargo, no ha dado grandes resultados. Para empezar, el presupuesto en materia deportiva es insuficiente para resolver los problemas del deporte en Andalucía, un 0,1% del presupuesto total de la Junta. Y así la mayoría de la población andaluza sigue sin practicar deporte, prácticamente 7 de cada 10 personas. La mayoría de las mujeres, los mayores y las personas con más dificultades económicas son quienes menos deporte practican y, sin embargo, son quienes más lo necesitan. Nuestros niños y niñas practican ahora menos horas de educación física que nunca, 1 hora a la semana. Y por si fuera poco, los grandes ayuntamientos andaluces han externalizado y privatizado los servicios deportivos, que es un problema porque impide el acceso a la práctica del deporte a muchas personas y quien no lo ve lógicamente da por hecho que el deporte es un bien de lujo y no un servicio de primera necesidad. Persiste el problema de la regulación de las profesiones deportivas. Persiste el trato desigual hacia los deportes minoritarios frente a los mayoritarios. Y todo esto ocurre por lo que señalaba antes, señor Fernández, porque se mima demasiado a los grandes actores, en este caso al deporte de alto nivel y de espectáculo, el deporte que conlleva fotos y portadas de periódicos, pero se abraza poco el deporte para todos, el deporte de la mayoría ciudadana. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues se las resumiré en 2. 4 de cada 10 niños y niñas andaluces padecen obesidad y sobrepeso, con todo el coste que eso supone para el sistema sanitario. Somos los primeros en Europa, todos los problemas asociados a la diabetes. Y más de 6 de cada 10 licenciados en ciencias del deporte están en el paro. Claro, si no hay deportistas, tampoco habrá profesionales que encuentren trabajo. Soy consciente de que el anteproyecto de ley del deporte de Andalucía propone medidas útiles para paliar estos o algunos de estos problemas y por eso deseo sinceramente que este anteproyecto dé a la luz lo antes posible, porque Andalucía lo necesita. Y por eso, además, aunque le anticipo ya que hay aspectos del mismo claramente mejorables, que espero que examine con detenimiento cuando se presente en esta comisión y los grupos parlamentarios podamos hacer propuestas. En materia turística, señorías, tenemos una ley del turismo de Andalucía reciente, de 2011, que sin embargo no ha sido capaz, como tampoco lo hizo la ley precedente, de sortear los graves problemas y carencias que padece el sector turístico en nuestra tierra. Las medidas adoptadas en su marco siguen beneficiando a las grandes cadenas de servicios turísticos en detrimento de las pymes y de los trabajadores autónomos andaluces. Persiste la terrible precarización de las condiciones de trabajo en el sector. La tensión permanente entre la actividad turística y la ordenación del medio ambiente no acaba de resolverse, especialmente en nuestras costas. Hemos vivido y casi seguimos viviendo un estilo de barra libre que va en perjuicio de la sostenibilidad del sector. La actividad turística, en muchos casos, no se ha planificado conforme a la misma, sino en función de los intereses del sector de la construcción. ¿Cuál ha sido la consecuencia? La corrupción urbanística asociada a la actividad turística, que, por desgracia, todos conocemos bien. También ha de resolverse la difícil convivencia de las áreas turísticas saturadas, que provoca conflictos entre la población residente y la población turística en muchos puntos de nuestra geografía. En resumen, señor Fernández, señores diputados y diputadas, el problema de las políticas deportivas es hacer el éxito o buscar el éxito en las medallas, pero una sociedad no gana sin gente que disfrute del trabajo y de la calidad de vida.
Andalucía necesita ambas cosas y por ese motivo hemos de potenciar el deporte como actividad generadora de empleo y como hábito de vida cotidiano en nuestros hogares. En cuanto al turismo, señor Fernández, no nos carguemos la gallina de los huevos de oro. No nos carguemos la gallina de los huevos de oro. La actividad turística es hoy por hoy la principal fuente de ingresos de nuestra tierra, pero eso no significa que debamos seguir gestionándolo de la misma manera. La barra libre va a suponer, en el largo plazo, la pérdida de nuestros atractivos más valorados. Las delicadas condiciones de trabajo de quienes se emplean en el sector no garantizan la calidad del servicio. Y las grandes cadenas, además de ser máquinas de destrucción masiva de pymes, no representan la solución en el largo plazo para garantizar la estabilidad del sector, sinceramente. Por lo tanto, ya para concluir, lo que demuestra la experiencia no es tanto que tengamos buenas o malas leyes, llámense estas ley del deporte de Andalucía o ley del turismo de Andalucía. Lo importante es el modo, la forma, cómo se gestionan, cómo se administran las leyes, la dotación económica que se acompaña, las medidas que se implementan en el marco, las prioridades de esas medidas. Y en ese proceso sí que influyen mucho nuestros conceptos morales e ideológicos. Poner por delante a los grandes clubes de fútbol o a cientos de miles de niños y niñas andaluces potencialmente deportivas. Poner por delante a las cadenas hoteleras internacionales o a las pymes y los trabajadores autónomos de nuestra tierra. Pensar en el hoy en esta legislatura o gestionar pensando en el mañana. Señor Fernández, termino por donde empecé. Ya sabe que nos tiene aquí para apoyar su labor en el Ejecutivo, pero eso va a depender esencialmente de si hablamos de cambiar la forma en la política y de si hablamos de poner a la gente por delante. O sea, de la forma en que usted resuelva las cuestiones que le acabo de plantear. Señor presidente, señor consejero, muchas gracias.